lo dejara volver a República Dominicana. Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis. El saludo, el abrazo, don Álvaro. Siempre todo mi afecto para usted y para su familia. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá, del cual acabamos de retornar, los dominicanos. Es increíble cómo tú te encuentras ya con cualquier persona dominicana y te hace de una vez la referencia a su audiencia permanente al gobierno de la mañana y a la Z101. Estoy feliz. Es increíble, de verdad, cómo la gente nos sigue y cómo la gente se mantiene informado y atento a lo que pasa en su país a través de este programa y esta emisora. Con prácticamente todo el que tú te encuentras, esa es la primera referencia que te hacen. Y hablando de Estados Unidos, miren, yo quiero tratar un tema que yo creo que es necesario dilucidarlo, porque las autoridades norteamericanas, debido a la pandemia, tomaron recientemente una medida que beneficia a miles de norteamericanos que están residiendo o han estado en países en el exterior y a los cuales se les venció su pasaporte norteamericano. Lógicamente, cuando usted tiene un pasaporte vencido, usted no puede viajar, usted no puede ir a un aeropuerto y tomar un avión, porque eso no se permite en ninguna parte. Ahora, los Estados Unidos, el Departamento de Estado, debido a esa situación de muchos norteamericanos que estaban en el exterior, explotó la pandemia, se les venció su pasaporte, bueno, y necesitan regresar a su territorio. Ellos adoptaron una medida debido a esa situación. Permitir, y es una medida que está en vigencia, y lo traigo a colación, porque yo creo que las autoridades nacionales y sobre todo el personal de las diferentes aerolíneas que operan en el país deben definitivamente de estar al tanto de esta situación. Y si lo están, bueno, pues aplicar la medida que decidió el Departamento de Estado y que incluso fue comunicada al país a través de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana. ¿Qué decidió en mayo el Departamento de Estado? Paso a informar de manera puntual. El gobierno del presidente Joe Biden informó que los ciudadanos estadounidenses con pasaporte de Estados Unidos que expiraron recientemente podrán regresar a casa desde el extranjero con ese documento hasta que termine el presente año. Debido a las demoras en la renovación de pasaporte provocada por la pandemia del coronavirus, el Departamento de Estado indicó que ciertos pasaportes que expiraron o después del 1 de enero del 2021, o sea, el 1 de enero o después del 1 de enero del 2021, serán respetados para regresar a Estados Unidos hasta el 31 de diciembre del 2021. Esto debido a que la pandemia obligó a la dependencia y a la mayoría de las embajadas y consulados a cerrar o reducir significativamente los servicios para pasaportes. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aceptarán ciertos pasaportes de Estados Unidos expirados para ingresos, asistiendo con ello a ciudadanos de Estados Unidos que se han visto afectados por demoras en las citas en embajadas y consulados en el extranjero provocada por la pandemia del COVID-19, indicó el Departamento de Estado. Yo traigo este tema porque estoy al tanto de que ciudadanos estadounidenses que residen en República Dominicana, aquí residen, según los últimos números que pude observar, alrededor de 15,000 norteamericanos
personas, muchos de ellos nacidos aquí en República Dominicana, pero que se nacionalizaron norteamericanos, y otros que nacieron en territorio en Estados Unidos, pero que por alguna razón decidieron venir y estar permanentemente en la República Dominicana. ¿Qué está pasando? Y lo digo porque conozco de casos que ocurrieron esta misma semana. Muchos ciudadanos estadounidenses van al Aeropuerto Internacional de las Américas, que es el caso que conozco puntualmente. Es probable que la práctica se esté repitiendo en otros aeropuertos. Y cuando se presentan a los mostradores de las líneas aéreas y presentan su pasaporte al personal que les atiende, se detecta que ese pasaporte está vencido y entonces se les impide tomar el avión. Se les dice que no, que está totalmente prohibido viajar con pasaporte vencido. Y yo creo que esa es una situación que hay que corregirla. Claro, no todo el que tiene un pasaporte vencido puede creer que va a viajar a Estados Unidos con ese pasaporte, porque la regla es muy clara. Es al que se le venció el 1 de enero o después del 1 de enero del 2021, y la medida tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021, o sea, el 2021 completo. El que tiene su pasaporte vencido con anterioridad a esa fecha, porque hay mucha gente que ha estado viviendo aquí, se le venció el pasaporte, han pasado 1, 2, 3 años y no los han renovado, eso no pueden esperar que le toque ese privilegio que están dando las autoridades de los Estados Unidos, porque ellos tuvieron tiempo suficiente para renovar ese pasaporte y no lo hicieron. La medida beneficia a los que han sido afectados básicamente por la situación de la pandemia, porque usted detectó que se le venció su pasaporte, el consulado, la embajada estaban cerrados después del 1 de enero y usted no pudo hacer esa renovación. Entonces, todavía hay una dilación en las embajadas y en consulado para resolver esa situación, y por eso el Departamento de Estado tomó esa medida. Entonces, aquí hay que, sobre todo las aerolíneas y el servicio de migración, porque, por ejemplo, la explicación que le da un empleado de una aerolínea cuando rechaza que una persona con un pasaporte expirado y que está dentro del periodo que establece esa medida, el argumento para rechazarlo es de que supuestamente migración no le va de ninguna manera a permitir que aborde un avión. Entonces, yo creo que eso hay que resolverlo, porque hay muchas personas en este país que han resultado afectadas por esa falta quizás de información de esos empleados de aerolínea y probablemente del Departamento de Migración. Yo creo que eso definitivamente hay que corregirlo, porque son muchas las personas que se ven afectadas por esa situación. Por otro lado, ustedes saben que acabamos de regresar de Estados Unidos y allá, bueno, pues el tema principal en ese país continúa siendo precisamente la pandemia que ha obligado al Departamento de Estado a tomar esa medida de la que estamos hablando. La situación con respecto al proceso de vacunación, debido a las medidas de presión que ha asumido el gobierno federal en las últimas semanas, con el anuncio de que todos los empleados federales tienen que vacunarse, o de lo contrario, porque por un tema de que allá el asunto de las libertades y el asunto de la Constitución, eso es sagrado, no le pueden decir a la gente, si no te vacunas te vamos a cancelar, porque si una decisión de ese tipo la llevan a la Corte definitivamente le va a dar ganancia de causa al que vaya y demande, porque la Constitución establece una serie de derechos que son sagrados para los ciudadanos, y el gobierno federal, aún con todo su poder, no puede decir, el que no se vacune va a perder su trabajo en el gobierno. No lo puede hacer. Y por eso, bueno, la medida que se toman es, ok, no se vacune, pero usted va a tener que utilizar mascarilla durante todo el día en su trabajo. Usted va a tener que guardar una distancia de sus compañeros de trabajo, y usted, si quiere viajar al exterior, va a tener que mostrar una tarjeta de que usted se ha vacunado. Esas son las medidas que puede tomar el gobierno federal
Hay otras que son de carácter estatal y solamente la pueden adoptar los gobernadores de los diferentes estados, porque allá hay una división muy bien establecida por la Constitución en cuanto a los derechos que tiene el gobierno federal y los derechos que tiene un gobierno estatal. La vacunación ha ido, después de estas medidas que se han ido aplicando, el gobierno ha conseguido el beneficio también de que muchas empresas, sobre todo las empresas tecnológicas y las grandes corporaciones, han establecido también medidas para presionar a sus empleados a que se vacunen. Y mucha gente, aunque no está totalmente de acuerdo o convencida, para evitarse una serie de inconvenientes en el trabajo, han comenzado a vacunarse. Hace un mes o hace unas cuantas semanas, nosotros resaltábamos aquí en el Gobierno de la Mañana, la vacunación andaba por el orden de un 49%. Ya a este momento anda en un 58%. Todavía muy bajo con relación al 70% que buscaba el gobierno federal, el presidente Biden, desde que asumió el poder. Bueno, pues su meta era que para el 4 de julio, Día de la Independencia, el 70% de la población ya estuviera con 2 vacunas y así, bueno, pues comenzar a dominar definitivamente la pandemia. Eso no se ha logrado, pero ahora con las medidas de presión que se han aplicado, va subiendo gradualmente. Las grandes corporaciones donde hay trabajos especializados, donde la gente ya gana buen dinero y eso, han podido aplicar algunas medidas. Sin embargo, las empresas como Walmart, las empresas agrícolas que tienen los empleados de menor salario, que son difíciles a veces de conseguir, esos se están resistiendo un poco a aplicar medidas y a presionar, tratando de que los empleados no se le vayan, porque ahora mismo hay una escasez y hay una situación de que conseguir usted un empleado para que trabaje en el sector servicio, por ejemplo, también en la industria de la comida rápida, los McDonald's, los Burger King, se le está haciendo sumamente difícil y ya ese tipo de empresa está presionando mucho menos que las empresas tecnológicas y otras empresas grandes de los Estados Unidos. Pero en verdad, todavía el tema de la vacunación continúa siendo la principal preocupación en ese país. Llévatelo, Cundo.